¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de trabajo del primer simposio internacional de mejores prácticas educativas durante el COVID-19. Mi nombre es Vicente Hernández García, soy el coordinador de la maestría en Planeación Estratégica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recordamos que el propósito general de este primer simposio es aportar, dialogar, compartir las mejores prácticas docentes realizadas para alcanzar los aprendizajes centrales de cada curso durante el periodo de contingencia derivado de la necesidad de suspender la educación presencial como consecuencia de las medidas impuestas por el COVID-19. Ante esta situación, estamos generando estas actividades en donde agradecemos su asistencia. El día de hoy me da un gusto enorme poderles presentar a nuestras autoridades, en este caso, a la maestra en Administración de Tecnologías de Información, Claudia Elena Pecinas y Fuentes, jefa de la División de Informática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la cual le vamos a pedir si nos hace favor de dirigirnos un mensaje, por favor. Hola Vicente, hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes y compartir algunas de las experiencias con las que pude participar durante esta contingencia en la Facultad de Medicina. Les agradezco mucho la invitación. A ti, muchas gracias. Bien, bueno, en esta jornada vamos a tener algunas presentaciones. Me va a tocar ahorita comentarles que va a estar acompañándonos la doctora Maribel Martínez Díaz, quien va a presentar cómo formar médicos en épocas de pandemia. Si hay si me equivoco con algunos apellidos, algunos nombres, les pido disculpas de antemano. No es algo a propósito, pero bueno, continuamos después de ella. Nos va a acompañar el doctor Guillermo Espinosa Reyes con el uso de TICs durante la contingencia sanitaria de COVID-19 en la licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud. Y nos va a acompañar también la EM Marcela Güemes Pérez con estudiantes de medicina en tiempos de COVID-19. Ante todo esto, bueno, quiero nada más reafirmarles que contamos con el apoyo formal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también quisiera agregar que ante estos trabajos vamos a generar un libro electrónico en donde vamos a tener la participación de todas ustedes y de todos ustedes. Entonces, bueno, si no hay algo más que se tenga que agregar y considerando si es que ya están presentes los ponentes del día de hoy, me gustaría que pudiésemos arrancar. Ok, empiezo yo, ¿verdad, Vicente? Sí, muy bien. Ok, muy bien. A ver, me dicen si se ve. ¿Se alcanza a ver algo? Aún no. No, no, ok, ahorita lo checamos. Ahorita vamos. Voy a tener que volverme a loguear, ¿eh? Sí. Muy bien, les recuerdo también, aprovechando, si es posible que pongan su nombre completo y su correo en el chat para saber que están presentes. La intención va a ser pues generar el registro de asistencia
y estamos viendo que al principio y al final les vamos a estar solicitando esto para saber que estuvieron presentes en la sesión del día y contemplar así los reconocimientos. Del mismo modo, también les recordamos que si tienen algunas dudas, algunas preguntas, si son tan amables de estarlas generando en el chat, si hay posibilidad de que alguno de los ponentes pueda comentar algo, se hará en el momento, y si no, de todas maneras, la idea de que se pongan en el chat es para que se tengan disponibles en cualquier momento y poder hacer la atención de de estos comentarios y de estas dudas en un futuro para tratar de tomar el tiempo que estaba contemplado y así que se puedan continuar las actividades que cada uno de ustedes tiene contemplado en el día. Bien, creo que ahí está, ahí ya vemos. Sí, ya están viendo la presentación. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, también te escuchamos. Bien. Ok, muy bien. Yo les voy a platicar, como parte de el trabajo que estuvimos realizando en la Facultad de Medicina para apoyar estas labores de contingencia o atender estas necesidades de contingencia, lo que hicimos fue implementar una de las estrategias de aprendizaje que, si bien no es nueva y no es tampoco una novedad en la Facultad de Medicina, sí fue algo que resultó que tuvo mucho éxito y que los alumnos y los profesores adoptaron de manera muy adecuada y muy rápida sobre todo. ¿Sí? Entonces, esta modalidad de aprendizaje que se llama aula invertida precisamente consta de, se puede decir, invertir las actividades que se realizan durante la clase presencial, que es, por ejemplo, la clase magistral, algunas interacciones mínimas con el profesor, y bien, lo que ahora se hizo es invertir estas actividades. Ahora el alumno realizaba una serie de actividades en su casa, como revisión de videos y otros elementos tecnológicos, y durante el tiempo que tenía para participar, se podría decir en el equivalente de una sesión presencial, pues atendía algunas dudas y se reforzaban algunos conocimientos. Como no podíamos estar concurriendo de manera presencial en una sala, pues lo que se utilizó fue la herramienta de Teams como una aula virtual de interacción. Como parte también de algunas otras actividades, por ejemplo, lo que se trataba de atender pues era adecuar este modelo para poder continuar desarrollando las competencias y estrategias y destrezas, perdón, de los estudiantes, tanto de la carrera de médico cirujano como de ciencias ambientales. Este fue el objetivo de este proyecto. ¿Cómo se implementó? Se analizaron primero cuáles eran las herramientas con las que se contaba. También se verificaron cuáles eran los recursos que teníamos para ofrecerle a los docentes y también quiénes eran los profesores y las materias que se prestaban para este tipo de estrategia o de modalidad educativa. Una vez que se diagnosticó esto, pues entonces lo que se empezó a hacer es a plantear la operatividad de esto. Para poder realizar este tipo de estrategia, bueno, ya se tenía o se tiene en la Facultad de Medicina dos tipos de recursos que se utilizaron de manera fundamental. Una es para la cuestión o para las tareas asíncronas, que fue la plataforma para cursos virtuales Moodle. Esta ya la teníamos funcionando también desde hace tiempo en medicina, sin embargo, vino un auge del uso de esta herramienta ahora con la contingencia. Y a manera de aula virtual o a manera de trabajo síncrono se utilizó la herramienta de Teams, que es muy similar a Zoom. Se reúnen todos los alumnos y los profesores en una sala o en un grupo de chat y ahí se discuten algunas otras cuestiones. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, primero se planificó de acuerdo a cuáles eran los elementos esenciales que un profesor necesitaba plasmar en un video que después se grabó o en una animación, en una presentación, y después se ponía disponible en la plataforma de Moodle para que el alumno lo revisara durante el tiempo que él requiriera. Y más lo podía revisar también el número de veces que él quisiera.
Esta fue parte de la estrategia que estuvimos nosotros haciendo y después, como complemento a esto, se citaba a los alumnos en una sesión síncrona a través de Teams y ahí se discutían y se reforzaban algunos conceptos claves y se recibía retroalimentación por parte del profesor. Estas eran las actividades que se realizaban en tiempo real. El éxito de esta modalidad, bueno, se entrevistó a algunos alumnos, se realizaron algunas encuestas y pues a través también de una medida cuantitativa que fue las calificaciones del rendimiento académico de los alumnos. ¿Qué encontramos también a raíz de esto? Pues que es necesario incrementar los recursos materiales y tecnológicos que tenemos disponibles para los profesores y además también necesitamos un programa de financiamiento y actualización de equipos, así como invertir también en capacitación de profesores para que ellos puedan realizar de manera más rápida y más eficiente el traslado de sus contenidos a esta modalidad. ¿Qué riesgos encontramos? Bueno, a veces nos enfocamos más o corremos el riesgo de darle más valor a la cuestión tecnológica que a la pedagógica. También algo que fue un reto para nuestros profesores fue adaptarse al nuevo rol de guía facilitador, no ser la persona nada más que viene, da una clase presencial, una clase magistral y eso sería todo, sino estar acompañando a los estudiantes y tener una comunicación mucho más estrecha con ellos. Otra cuestión que también nos preocupa pues es el tiempo que se invierte en la realización de este tipo de sistemas o de este tipo de métodos, porque la primera vez realmente es prácticamente 1 a 3 la cantidad de tiempo que se tiene que invertir. Ya para terminar, lo que quería enseñarles pues, es uno de los videos que se ponían disponibles a los estudiantes durante el tiempo que durara el curso para que ellos lo revisaran y de la manera en la que el profesor lo ponía disponible. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un video, se ponía disponible, nosotros no tenemos un contenedor muy grande para videos, entonces lo que se hacía era pues poner el video disponible, el profesor está embebido en la presentación y puede también señalar y especificar claramente cuáles son, por ejemplo, las características de alguna radiografía que está explicando algo de la neumonía por COVID. Entonces empieza a explicar cuáles son los procesos de la tomografía, cuáles son las partes importantes que requiere mencionar, y esa es una forma en la que el estudiante puede revisar el número de veces que él quiera el video hasta que le quede completamente bien claro el conocimiento. Y esto se ponía disponible en Moodle y ya después ahí se evaluaba y ahí se realizaban algunas otras actividades, y en las tardes o en una hora en la que concurrieran todos, los profesores se reunían en un grupo de Teams y discutían algunas de las dudas que hubieran surgido después de ver el video. Básicamente esa sería la técnica que nosotros estuvimos implementando en medicina. Voy a dejar de compartir. A ver si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Claudia. Básicamente, esto fue lo que nosotros estuvimos implementando y funcionó bastante bien. Para algunos estudiantes, incluso los comentarios fueron que esta manera de interactuar con los profesores era aún más enriquecedora que el poco tiempo que tenían durante clase. Partimos del hecho de que la mayoría de los estudiantes que están ahorita en medicina y en ciencias ambientales son nativos digitales, entonces ellos no tienen el problema del manejo de tecnologías como un impedimento para poder interactuar. Entonces, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros consideramos, pues es que los profesores aquí es nuestro gran reto, estar acompañándolos y estar capacitándolos para que ellos puedan implementar este tipo de estrategias. No todas las materias también de la carrera de médicos cirujanos y de ciencias ambientales
se integraron a esta tecnología. Algunas tomaron algunos elementos y algunas otras, por ejemplo, fisiología, biología molecular, pediatría, ginecología, estuvieron básicamente trabajando sobre este modelo. Dermatología también es una de las materias que estuvieron interactuando de este modo con sus estudiantes. No sé si tengan alguna duda y ya mis compañeros les explicarán y les darán un poquito más de detalle de cuáles eran los elementos particulares con los que se estuvieron trabajando durante la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener por ahí registradas las preguntas en el chat, por si... Ok, sí. Ya. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, bueno, le pedimos ahora a la doctora Maribel, si es tan amable de compartir su presentación, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, básicamente me llamaba la atención el tema, el título de mi tema, ¿no? ¿Cómo formar médicos en épocas de pandemia? Realmente sabiendo qué significa la medicina y que es una situación eminentemente práctica, quizá yo me preguntaría, ¿cómo formar médicos en épocas de pandemia con todas esas limitaciones? Realmente nuestra adaptación al momento fue a partir de este comunicado de la universidad, en donde a partir del 16 de marzo se suspendían las actividades. Teóricamente iba a ser hasta el 20 de abril, todos sabemos que no se ha prolongado hasta ahora, pero ese proceso, el pensar que íbamos a regresar pronto, daba la posibilidad de la gente de decir, bueno, a lo mejor después compactamos cosas y los exámenes serán después presenciales, y costó un poco de trabajo irse adaptando a la nueva realidad que estábamos viviendo. Afortunadamente empezamos a hacer lo que se nos ocurrió como para ver qué estaba pasando en nuestra institución, y entonces hicimos un diagnóstico situacional de los cursos de medicina. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos básicamente en 2 vías: identificar las condiciones de los programas tanto de la licenciatura de medicina como de ciencias ambientales, que son nuestras 2 carreras, y proponer un plan de contingencia dependiendo de lo que estuviera pasando y de acuerdo a los resultados. Tomamos 2 vertientes, hicimos un chat con representantes de los 5 años de la carrera de medicina y de los 4 de CAS, y les solicitamos un documento donde describieran las condiciones de sus cursos. Sorpresivamente, bueno, encontramos que había un buen número de cursos que estaban siguiéndose en tiempo. Esto sucedió prácticamente 3-4 semanas después de que se suspendieron las clases presenciales, y le pedimos lo mismo a los jefes de departamento. Obvio, los resultados de los estudiantes los obtuvimos rápidamente, y dentro de las situaciones que detectamos fue que había un buen porcentaje de materias que se estaban llevando en línea. Había otras que ni siquiera se estaban desempeñando, con la esperanza de que dentro de poquito tiempo íbamos a regresar. Y entonces presentamos ante el consejo las situaciones de los resultados. Y aquí vemos qué sucedió con la perspectiva del alumno. Aquí tenemos las materias que tenemos, las que están con una palomita son las materias que estaban bien evaluadas porque estaban apegadas al programa y habían encontrado los profesores sistemas para administrar sus clases. Como dijo Claudia, una de las situaciones es que, bueno, nosotros tenemos alumnos que viven en la era digital, pero ¿qué pensar de nuestros profesores? Un porcentaje alto de profesores no están apegados a la tecnología, de tal manera que habitualmente la diferencia era en edades. Los profesores jóvenes se adaptaban rápidamente al sistema, y encontramos que los alumnos, por ejemplo, nos decían, en bioquímica tardaron 2 semanas esperando que a lo mejor se reintegraba el proceso presencial. Finalmente, los profesores encontraron cómo dar clases en Zoom, asesorías vespertinas, se empezaron a hacer exámenes en Moodle, y una de las experiencias que tuvimos en varias materias es que, a pesar de que tenemos experiencia en hacer exámenes en Moodle, no eran exámenes que tuvieran una cuantificación real para una calificación, y sin embargo en este momento esos exámenes iban a ser la única forma de calificación. Y algo que nos sucedió es que súbitamente empezaron a subir de nuestros promedios de 6, 7, de repente 8, 9 y 10. Y alguna de las cosas fue que sucedió que por conflicto de configuración del sistema salían las respuestas correctas. Otros chicos, con 1 minuto que les dábamos de pregunta, empezamos a darnos cuenta que realmente no requerían 1 minuto para la pregunta, que en 10, 15 segundos tenían la respuesta y rápidamente se comunicaban.
lo que nos dificultó identificar claramente la utilidad de los exámenes. Ahora se han hecho modificaciones, se les está dando menos tiempo, estamos tratando de modificar esta parte de la configuración, estar muy certeros de lo que estamos haciendo para que los exámenes sean adecuados. Lo mismo se hizo con todas las materias prácticamente, en donde tuvimos como fisiología adaptaciones rápidas, en biología molecular también fue una buena adaptación, pero sin embargo tuvimos materias como propedéutica, en donde propedéutica es prácticamente imposible a través de medios digitales. Cómo se toca un hígado, cómo se hace un tacto en una mujer en trabajo de parto, cómo se toca un bebé, de tal manera que aquí en propedéutica es básicamente el área donde vamos a tener que poner una especie de, si no talleres remediales, sí agregar a las próximas materias clínicas una sección donde se revise la propedéutica que vaya más allá de lo que significa solamente la transmisión de la información, que finalmente los profesores lo que hicieron pues fue dar clases por Teams, Zoom y todas las posibilidades que encontraron para darlas. Los alumnos pues subían videos interrogando a sus propios familiares, pero bueno, obviamente en la parte que nos quedamos cortos es en todo lo que son las áreas clínicas, y básicamente empezando por propedéutica, que es una de las materias fundamentales en la formación de nuestros alumnos. Hicimos lo mismo con todos los cursos. Quizás en donde fue más agradable los resultados fue medicina interna, en donde tuvimos una extraordinaria participación de los profesores, en donde cada profesor usó las técnicas, algunas como ya mencionó Claudia, lo del aula invertida, algunos otros usaron las técnicas que ahí están viendo, y interesantemente nuestros alumnos, de una manera muy innovadora, hasta se les ocurrió hacer un podcast que ahora ellos proponen hacerlo como una metodología de enseñanza, no solamente en los cursos de medicina interna, sino en cursos posteriores. Quizá el mayor éxito, el que realmente mejoró mucho la calidad de la materia, fue medicina interna, que es una materia muy grande que tiene en su interior muchísimos cursos y que es todo un año de curso. Creo que ahí fue interesante, pero sin embargo sucedieron cosas como por ejemplo una materia como radiología. Cirugía tuvimos problemas, los profesores no se adaptaban, ellos pensaban que dentro de poco íbamos a regresar. Finalmente tuvimos reunión con los profesores y entendieron que había que hacer clases, que había que dar clases. Se les trató de ayudar para poder manejar la tecnología y finalmente accedieron y dieron sus cursos. Uno de los problemas más graves quizá fue imagenología, que estos son radiografías, ultrasonidos, son imágenes, quizá era la materia ideal para darse en línea, y sin embargo el profesor lo único que les dio, estudian el libro y les hacemos el examen en tal fecha. Finalmente logramos reestructurar la materia y bueno, dado que es una materia que permite una muy buena interacción a través solamente de medios digitales, creo que finalmente fue un éxito la materia. Así revisamos la totalidad de las materias de la facultad y creo que pusimos en orden lo que estaba sucediendo en las materias que teníamos problema. Recibimos la perspectiva del profesor, en donde pues no coincidía muy claramente con lo de los alumnos. Sin embargo, creo que al final del semestre, en todos los cursos, excepto en propedéutica, y en aquellos que requerían una parte de una práctica clínica, pues quedaron... Que estoy en el simposio que hoy me tocó a mí. Okay. Finalmente tuvimos reuniones con profesores, tratamos de dar capacitación en las plataformas, se les ayudó con contenido tutorial que Claudia nos hizo favor de subir, y finalmente logramos a través de tutoriales que estaban en línea para que los profesores aprendieran a manejar los sistemas, logramos adaptarnos, y finalmente la crisis nos obligó a hacer muchas cosas con lo que teníamos, aunque debo decir que ya teníamos funcionando perfectamente Moodle, que teníamos experiencia. Sin embargo, hubo que capacitar profesores en tecnología. Finalmente creo que, pues ojalá esto pueda ayudarnos a seguir tratando de mejorar en la enseñanza médica. Sin embargo, sabemos perfectamente que en algún momento vamos a tener que remediar las limitaciones clínicas que tenemos a partir de las deficiencias que se generaron ante la ausencia de estar un profesor con el alumno al lado de un paciente. Ok, gracias. Al contrario, doctora Mayor, muchísimas gracias por compartir. Nuevamente les comento ahí en el chat, si son tan amables de
poner ahí sus preguntas, sus dudas, sus comentarios para que la doctora también pueda revisar y apoyarnos con algunas respuestas que tengan por ahí, dado caso de que se pasen el tiempo o algo así van a quedar guardadas y pues serán llegar a los ponentes para que puedan apoyarnos. Le voy a pedir ahora al doctor Guillermo Espinosa Reyes si es tan amable de preparar su material para compartir. Y en cuanto esté listo, también ahorita iniciamos con su presentación. Listo, buenas tardes. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, ya se está viendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Lo que yo les voy a presentar es, pues básicamente, cómo reaccionamos ante este asunto de la contingencia. Hablo por el grupo de profesores de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, que pertenece a la Facultad de Medicina. Y bueno, relacionado con lo que comentó anteriormente la doctora Maribel, pues también hicimos nosotros el ejercicio para ver cómo estábamos respondiendo ante la situación, ¿no? Y bueno, básicamente empezamos con lo que sería el uso de las plataformas virtuales, que de alguna u otra manera la planta de profesores de la licenciatura en Ciencias Ambientales, hasta cierto punto estábamos más familiarizados, o la mayoría estaba más familiarizado con el uso de plataformas como Moodle, por ejemplo, ya que previo a la situación de la pandemia, pues ya las veníamos trabajando de manera relativamente cotidiana para la mayoría de los cursos, no para todos, pero sí teníamos cierto background al respecto. Entonces, pues empezamos utilizando las clases virtuales a través de plataformas como Teams, Zoom, Skype. Algunos profesores decidieron utilizar Facebook Live, por ejemplo, o Classroom de Google. También para organizar los grupos y ponernos de acuerdo, la mayoría de los profesores hicimos grupos a través de WhatsApp o de Facebook Messenger para poder organizarnos con los estudiantes. También utilizamos la plataforma virtual de Moodle, en la cual pues teníamos la gran ventaja de tener ya precargado material como presentaciones, videos, establecer foros de discusión también de diferentes temas. Utilizamos también lo que son los servicios de alojamiento para archivos multiplataforma como Google Drive, que es el que nos brinda la universidad, y algunos profesores teníamos una cuenta particular con Dropbox y también la utilizamos para compartir material y que los estudiantes pudieran también tener acceso a literatura principalmente. Y finalmente también hicimos uso de lo que es el aula de innovación educativa de la Facultad de Medicina, que como ya les comentó la maestra Claudia, pues en esa aula muchos de los profesores grabamos material para que los estudiantes lo tuvieran disponible pues en cualquier momento y lo pudieran ver 1, 2, 3, 5 veces las presentaciones que les dábamos. Y aquí les pongo algunos ejemplos de las plataformas que se utilizaron en diferentes cursos. Algunos tenían trabajos en Skype, otros utilizaban Teams, otros utilizaron Zoom, Facebook Live. También aquí tenemos una materia que se impartió a través de esa plataforma y la mayoría fueron a través de Moodle, ¿no? Lo que era Teams y Moodle eran las que más se utilizaron al principio, junto con Zoom. Y por ejemplo aquí les pongo una captura de pantalla. Ahorita les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla del curso de ecotoxicología y salud de los ecosistemas, que es el que les impartí a los estudiantes en este semestre. Y bueno, aquí estamos viendo cómo a través de la plataforma de Moodle, pues teníamos esa gran ventaja de poder hacer una retroalimentación con los muchachos para poder tener análisis de diferentes estudios de caso o de diferentes clases que previamente ya se les habían dejado alojadas en la plataforma a través de las clases grabadas en el aula invertida. Aquí les pongo algunos ejemplos de estas clases. Y esto fue muy bien recibido por los estudiantes porque tenían acceso a las clases
en el momento que ellos pudieran tener acceso a Internet, porque no todos nuestros alumnos son de la capital, muchos son foráneos y son de comunidades en donde muchas veces no tienen Internet durante las 24 horas del día. Entonces, se les hacía muy complejo estar a cierta hora que el profesor los citaba, y con esta herramienta, pues los estudiantes podían disponer del link y poder ver el video en el momento que ellos tuvieran acceso. Entonces, el uso de la plataforma del aula invertida fue bastante grato para los estudiantes, pero pues obviamente tuvimos también dificultades, no todo fue miel sobre hojuelas. Dentro de las dificultades, bueno, pues como ya comentó la doctora Maribel, en pues entrevistas o se les preguntó a los profesores cuál era su sentir ante la pandemia, ¿no? ¿Cómo creían que habían reaccionado, si habían reaccionado bien? En el caso de algunos profesores pasaron, como ya bien dijo la doctora, 2 a 3 semanas para tratar de que no dieron clase y esperaban que todo se regularizara en esas 2 o 3 semanas, y pues a la postre no tuvieron de otra más que empezar a involucrarse en lo que eran las tecnologías para virtuales, ¿no? Entonces, tuvimos, en el caso de los cursos teóricos, pues una insatisfacción con las clases porque muchos profesores al principio no las estaban dando, y pues empezaron, en lo que se empezaba a preparar material para subirlo a las redes, etcétera. Entonces, hubo ahí un desfase de unas 2 semanas en las que pues los estudiantes no sabían qué estaba pasando con su clase. Con la forma de evaluar, también ya se comentó algo al respecto. En este caso, muchos profesores lo que hizo fue mandarles lecturas y subirles clases, y no esa retroalimentación que hay en un aula de clase, ¿no? Entonces, en este caso, se les recomendó empezar a utilizar foros de discusión para que hubiera esa retroalimentación. No sincrónica, pero se podía hacer una retroalimentación, por ejemplo, de un día para otro, ¿no? Y se les daba un tiempo para que escribieran para que vieran el estudio de caso, para que participaran en el foro de discusión, y después de ese lapso de tiempo de 1 o 2 días, el profesor empezaba a retroalimentar a cada una de las dudas de los estudiantes. Y bueno, en general, también hubo una queja generalizada, que era que tenían o que sentían que era un aprendizaje deficiente, sobre todo en los cursos prácticos. La licenciatura en ciencias ambientales casi es 50% práctica y 50% teoría. Entonces, hubo un gran descontento por parte de los estudiantes porque sentían que, pues, obviamente con un video de cómo se hace un trabajo en laboratorio, no sé, un experimento, o un video de cómo se capturan cocodrilos, pues no es lo mismo que ir a campo o estar en el laboratorio y realmente vivir la experiencia de hacer ese tipo de trabajos. Entonces, dentro de los cursos prácticos fue una de las mayores quejas que tuvimos, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones que tomamos para mejorar el aprendizaje de los alumnos? Pues obviamente tuvimos que empezar a utilizar las plataformas. Los profesores que no las utilizaban, pues se vieron en la necesidad de empezarse a involucrar para poder conocer cómo funcionaban, de qué se trataba, y empezaron a generar material para que fuera virtual. Hacer las evaluaciones en línea, pues ahí tuvimos incluso tutoriales por parte de la maestra Pesina, en los cuales nos indicaba cómo podemos generar un examen en línea, ¿no? Y bueno, eso fue en cuanto a la teoría. En cuanto a las prácticas, lo que se hizo fue un compromiso con los estudiantes para pues decirles que en el siguiente semestre, o cuando las condiciones sanitarias lo permitan, tal vez no realizar el 100% de las prácticas que quedaron pendientes, pero sí realizar algunas, las más importantes, para que no sintieran ese vacío de conocimiento. Entonces, ese es un compromiso que se adquirió por parte de la facultad con los estudiantes, ¿no? Reponer las prácticas tanto de laboratorio como las de campo. Y bueno, también estamos conscientes, todos los profesores, que en algunos, en mayor o menor medida, necesitamos que nos capaciten para dar los cursos a través de las plataformas y las herramientas virtuales, dado que pues el asunto de la pandemia, al menos todo el siguiente semestre, pues vamos a seguir
trabajando de manera similar a la que lo hicimos en estos 3 meses previos. Entonces, necesitamos capacitarnos para poder hacer un mejor uso de las herramientas y que los alumnos tengan un mayor aprendizaje. Sin embargo, y con esto finalizo, el gran reto que nosotros tenemos, les comentaba al inicio de la plática, hicimos un análisis con la población activa del LCAS, actualmente son 119 estudiantes y de ellos casi el 20% internet las 24 horas. Eso quiere decir que están en una comunidad en la que pueden tener acceso a internet si van al cibercafé, y pues pueden estar ahí 1 hora, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido, para esta población en particular que no tiene acceso a internet todo el tiempo, pues creo que una de las alternativas más viables va a ser esta de estar grabando en el aula invertida las clases y los estudios de caso para que podamos tener una retroalimentación a través de foros, que se les deje el video disponible de la clase y posteriormente abrir un foro de discusión que esté abierto un par de días para que ellos puedan tener acceso y que sea más sencillo para acceder a la información, porque de lo contrario, si les ponemos un horario de que a las 9 de la mañana vamos a tener clase todos los días, muchos de ellos no van a poder cumplir con esa condición. Entonces, ese es un gran reto que tenemos, no solamente la Facultad de Medicina, sino toda la universidad, y pues tenemos que ver cómo actuamos en consecuencia. Y no sé cómo ande de tiempo para compartirles rápidamente la pantalla de uno de los cursos que estuvimos, Sí, no hay problema por el tiempo ahorita, todavía restan 8 minutos. Ok, nada más que aquí. No encuentro la de compartir. También por ahí estaban Aquí está. hablando sobre cómo se hacían los videos. O sea, Ok. igual y a lo mejor no explicar tal vez toda la herramienta, pero como queda esa duda de que ya en las 2 presentaciones comentaron sobre los videos, nada más que comenten que a lo mejor alguna herramienta, algún salón o algo que indiquen esa situación. Ok, miren, precisamente parte de, ya están viendo la pantalla de curso de Moodle. Sí, ahí estamos viendo. Sí, ya se ve. Bueno, por ejemplo, aquí, esta es la forma en la que se trabajó a través desde el inicio ya tenía, varios profesores ya teníamos este tipo de herramienta a través de la plataforma de Moodle, pero, por ejemplo, no teníamos esto, que es precisamente el video grabado en un aula invertida. Aquí, bueno, a lo mejor la maestra Pesina es la que tiene más conocimiento al respecto, y ahorita que nos platique. Pero básicamente lo que hacíamos era entrar en una aula invertida y empezar a grabar la clase. Entonces, el resultado era a través de un link se subía a YouTube y pues ahí los estudiantes podían tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Nada más aquí era montarles el link, que es esto que están viendo aquí, en este caso de la primera clase de salud ecológica. Ellos tenían, le daban clic a este link y los llevaba a la clase, ¿no? Que ya estaba previamente grabada. Y después, en ese mismo tenor, se abría un foro de discusión en la cual los estudiantes, después de ver el video, tenían acceso a este foro y pues cada uno de ellos iba haciendo preguntas. Y después de 1 o 2 días, pues ya empezábamos a retroalimentar a cada una de las preguntas que hacían los estudiantes. Entonces, esa fue la manera básicamente en la que estuvimos trabajando y de esta manera, pues a los estudiantes les gustó mucho la forma en la que estuvimos haciendo este tipo de actividad y creo, desde mi muy particular punto de vista, que es la manera en la que vamos a tener que trabajar en el siguiente semestre, porque es muy fácil para ellos acceder en cualquier momento a la información. Y bueno, con esto terminaría. No sé si tengan dudas o preguntas. Muchísimas gracias. Nada más para comentar, creo que el video se realiza dentro de un aula específica en la Facultad de Medicina, ¿es correcto, verdad? Así es. Hay un aula actualmente y ya se están realizando modificaciones en infraestructura para tener
otra aula disponible para poder grabar, porque el problema que nos pasó, y aquí, bueno, está Claudia, está la doctora Maribel, tienen, no van a dejar mentir, que se saturaba el aula y pues todo el día estábamos grabando, y si algún profesor se atrasaba, pues todos los demás se recorría y era un problema tener disponibilidad de tiempo para todos los profesores. Entonces, por eso se está generando nueva infraestructura para ampliar, al menos tener un aula más para poder grabar las clases. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí quedan también. Bueno, ya sería todo por su presentación, doctor. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Ahí van a quedar grabadas las preguntas en el chat, por si nos puede hacer favor ahí posteriormente a responder las inquietudes de los asistentes, por favor. Claro que sí. Bien, entonces le hace favor de comenzar a preparar su presentación y en el momento en que la tenga disponible nos comente para poder continuar con su ponencia. Sí, claro, ya estoy lista. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación el día de hoy. Mi nombre es Marcela Güemes Pérez y yo soy alumna de tercer año de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me invitaron el día de hoy a platicar un poco sobre mi experiencia y la experiencia de mis compañeros en general durante la pandemia con las clases virtuales. Y pues en el caso de mi generación, como ya comentó la doctora Maribel, la verdad tuvimos una muy buena experiencia. Todos concordamos en que nuestros cursos en línea en general fueron muy buenos y que recibimos mucho apoyo tanto de parte del departamento de informática como de parte de los doctores con los que estábamos cursando módulos de medicina interna. Como primer punto, me gustaría hablarles sobre cómo se llevaron a cabo nuestras clases. Al comienzo del aislamiento, pues dejamos pendientes algunos módulos de medicina que pudimos concluir por medio de la plataforma de Zoom. Como sabrán y estarán familiarizados con la plataforma de Zoom, los que no cuentan con la versión premium, pues únicamente sesiones limitadas de 40 minutos y te restringe a la participación de 100 personas únicamente, lo que representó en nuestro caso un problema de somos 102 alumnos y nuestras clases duran en general 1 hora o un poco más, dependiendo. Pero además lo complementamos con videos en Moodle, que les voy a mostrar como nosotros lo veíamos. Ya podrían ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver. No. Aquí les muestro cómo está nuestro tablero en Moodle. Por ejemplo, para las clases de dermatología, lo que se hacía era subir videos pregrabados por parte de los profesores, en el que, bueno, estaban ordenados por tema y podíamos observar de forma repetida las veces que nosotros creyéramos que era necesario, en el que nos podríamos adelantar o atrasar, dependiendo. La única cosa que nosotros veíamos como desventaja en ello era que no teníamos la interacción directa con los profesores. Algunos nos ponían quizzes, por ejemplo, aquí, y nosotros pues lo olvíamos y si teníamos alguna duda, después podíamos hablar con los doctores. Como esto fue al inicio de la pandemia, pues lo que se nos ocurrió hacer fue abrir un Google Document donde pudiéramos poner y todos mis compañeros pudieran participar. Poníamos todas nuestras dudas. Nuestros módulos tienen diferentes doctores, se ponía el tema y además el nombre del doctor y nosotros les enviábamos el link. Los doctores pues nos podían contestar ya fuera en este mismo documento o nos mandaban las respuestas por correo al representante del grupo y nosotros las compartíamos con nuestros compañeros. Lo cual, bueno, nosotros la única desventaja, como les comento, era el hecho de que no podíamos tener la interacción con los profesores. Y después, más adelante, ya cuando tuvimos el apoyo del departamento de informática y que se empezó a establecer todo de manera más adecuada, lo que se hizo fue hacer videos live en YouTube, como los que vieron ahorita, que les mostraron algunos de los profesores, pero nosotros nos enviaban el link y ocurría en el momento en que estaba el profesor grabando, nosotros estábamos recibiendo la transmisión. Y déjenme les enseño un ejemplo.
en este caso el doctor está haciendo la presentación. Nosotros en la facultad contamos una sala de grabación que tiene una pantalla verde, entonces el profesor se pone frente a la cámara y por un lado se puede ver la presentación y él va teniendo interacción con él, lo cual también a nosotros es la versión que más nos gustó, ya que de esta manera nosotros mediante el chat podíamos estar hablando con el doctor sin interrumpir la clase. Colocábamos nuestra duda y al terminar el doctor podía revisar en su celular o ya el departamento de informática le apoyara leyéndole las preguntas y entonces se nos resolvían en el momento durante la clase. Esto, bueno, requería, como ya comentar anteriormente, gran coordinación de parte del departamento de informática con los profesores, porque solo contamos con la sala de grabación y pues ya se está tomando todas las clases en ese momento. Posteriormente, debido a la contingencia, pues ya no tenía permitido el personal asistir a la facultad y entonces tuvimos que comenzar nuestras clases a través de la plataforma de Microsoft Teams y esto además lo teníamos iba trabajando acorde con Moodle. Como ya les había mostrado, en Moodle tenemos todo organizado para poder ver qué tema seguía, teníamos hipervínculos directos. Déjenme les comparto pantalla para que lo puedan observar. Tenemos, por ejemplo, en el curso de reumatología y en el curso de nefro, fueron los últimos 2 módulos que llevamos de medicina interna, todo ordenado para que pudiera entrar directamente a Creativa, que es donde nosotros tenemos acceso a material y bibliografía, y además venía un poco de más que vamos a ver. Por ejemplo, también como les comentaba la doctora Maribel, nosotros empezamos con un podcast que se llama Factor Reumatoide y que está disponible en Spotify para poder, de cierta manera, complementar el hecho de que pues no estás yendo a clases y poder escuchar para, bueno, complementar otro de los tipos de aprendizaje que sería el auditivo y que nuestros compañeros pudieran estar repasando clases de esa materia, pero como ven, pues nosotros teníamos aquí diferentes recursos para poder trabajar con ellos. Y bueno, además también mediante esta plataforma se encuentra las clases y lo único que encontramos como desventaja como alumnos fue el hecho de que no podíamos tener el contacto directo con nuestros profesores cuando lo teníamos, por ejemplo, con los videos pregrabados que subían a la plataforma de Moodle. Con la plataforma de Microsoft Teams, pues otra de las desventajas, aparte bueno, como en cuanto a nuestra queja de que no teníamos nosotros la forma de hablar con los profesores, es que teníamos que apagar nuestros micrófonos y nuestras videocámaras nosotros, y en unas ocasiones nuestros compañeros se olvidaban y pues había interrupciones continuas durante la clase. Y además, en cuanto a las evaluaciones, nosotros presentábamos todos nuestros exámenes a través de la plataforma de Moodle, en que nosotros no teníamos problemas, ya que, creo que lo tenía acá, ya que todos nosotros tenemos alrededor de 1 minuto para poder contestar el examen y dependiendo del grado de dificultad veían qué tanto tiempo era necesario darnos. Entonces nosotros teníamos horario en el que podíamos ingresar y se nos presentaba el examen como les muestro aquí, en el cual, bueno, algunos maestros manejaban, aparte del enfoque visual, en el que ponían una imagen, nosotros contestábamos la pregunta y, bueno, se va a la siguiente página. Y al terminar, nosotros le colocamos aquí en terminar el intento y nos arroja directamente, bueno, qué respuestas nos faltaron por contestar y nos arroja una calificación inmediatamente, lo cual a nosotros parece increíble porque pues generalmente tardamos un poco en saber qué calificación es la que tenemos, y además de que Moodle tiene la posibilidad nosotros encontremos o tengamos la revisión del examen. Por ejemplo, como pues todos estamos aprendiendo juntos, a pesar de que ya habíamos tenido alguno que otro quiz a través de Moodle, pues puede ocurrir por algún error de dedo, se coloque una respuesta correcta que no era cuando se está subiendo el examen, y entonces nosotros teníamos manera de poder hablar con el doctor y tener algún tipo de retroalimentación, ya sea que haya sido error de nosotros o que fuera error del profesor. Entonces aquí nos marcaba
cuál era la respuesta que nosotros teníamos y cuántos puntos se nos daba, lo cual a nosotros, como les comento, pues nos ayudaba mucho. Y además, por Microsoft Teams teníamos la posibilidad de tener nuestras sesiones clínicas, que para medicina interna, dependiendo de cada módulo, teníamos todos los días de la semana al menos una hora de sesión clínica con los profesores en grupos reducidos. Aquí fue el mayor provecho de tener Microsoft Teams, porque como eran grupos reducidos y permite la interacción con nuestros compañeros y con los profesores, pues la podíamos sacar mucho provecho, porque pues pueden compartir pantalla, nos ponían quizzes también a través de las plantillas de como documentos de Google, y ellos reciben directamente a su correo nuestras respuestas del examen y nuestras calificaciones. Entonces, como pueden ver, pues estuvimos integrando diferentes modalidades. La verdad, nosotros, como les comento, tuvimos una muy buena experiencia. Todo fue gracias al apoyo y de los profesores, que a pesar de que tuvieron dificultades en especial en Microsoft Teams, porque ya estaban ellos solos en sus consultorios o en sus casas, para poder iniciar sesión, para poder compartir la pantalla, y que bueno, depende todo esto de la calidad de internet que tengamos, tanto como alumnos como profesores. La verdad, se mostraron con toda la disposición del mundo para poder apoyarnos, y gracias a eso pudimos terminar el semestre de manera satisfactoria. A nosotros nos falta toda la parte práctica, que es dentro del hospital, que también está pendiente de ver cómo se va a poder solucionar. En cuanto a la parte teórica, pues la verdad estuvimos hasta muy contentos, se podría decir, porque cuando teníamos la oportunidad de ver los videos de YouTube, se nos podían dejar unas horas más para las personas que no tenían el internet, como comentaban anteriormente, a su disposición en sus casas y así. Y pues bueno, de mi parte sería todo, y agradecerles la invitación, y no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay algunas preguntas, pero me gustaría cederle el espacio a Claudia, para que nos comente. Por ahí hay dudas generales. En dado caso de que aparezcan algunas dudas específicas, también ahorita en el transcurso del momento, para la Marcela Güemes, ahorita también podríamos contemplarlas. Muchísimas gracias. No sé, Claudia, si gustes por ahí mencionarnos algunas de las preguntas que han estado comentando, si quieres apoyarnos, por favor. Sí, claro. Entre las preguntas, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Entre las comentarios y las dudas que hay es cómo se grababan los videos con el profesor embebido en la presentación, que esto es algo en medicina que nos ayuda muchísimo, porque permite que el profesor señale exactamente cuál es se puede decir, la parte fundamental de lo que está explicando. Ahorita quiero enseñarles, esta es nuestra salita, es un cuartito que se adaptó en medicina, con una pantalla para que el profesor pueda ver lo que está haciendo, y tenemos una computadora y una cámara. Todo es lo hicimos de manera muy casera. Ahí el profesor está sentado con este fondo verde de background, y ahí es donde se proyecta la imagen. Utilizamos un software que se llama OBS para mezclar las imágenes. Este software es libre. Si quieren, ahorita les pongo en el chat la dirección para que se pueda bajar, y lo que permite es mezclar varias imágenes y quitar ese fondo verde y sustituirlo por la diapositiva que ustedes quieran. Esto se puede poner de diferentes maneras, y eso hace que sea muy novedosa la manera de presentar esto. También tenían dudas también sobre por ejemplo, cómo se verificaba, por ejemplo, algo que mencionó Marcela que nos resultó a mí muy satisfactorio de trabajar con ellos, fue la dinámica de los podcasts. Les quería enseñar cómo es lo que se estuvo haciendo. Hay resúmenes. Ellos lo que hacían era leer los resúmenes de las clases que les dieron en reumatología, le pusieron el nombre, ellos mismos grababan los resúmenes y los subíamos a una plataforma gratuita también, y eso nos los vinculaba a lo que se llama Spotify u otras plataformas.
es muy interesante escuchar a los estudiantes la dinámica que establecieron, porque les dio una forma diferente de estar aprendiendo mientras están escuchando, en lugar de estar escuchando música, mientras hacen ejercicio, mientras están en sus casas, mientras se bañan, mientras hacen otro tipo de actividades, mientras limpian su cuarto. Lo que están haciendo es repasar el material que revisaron en clase y lo grababan de esta manera. Por ejemplo, esta es la introducción de nuestro podcast, o del podcast de los estudiantes. No sé porque estuvimos trabajando juntos, ¿no? Pero esta es la introducción. Ojalá se escuche. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿No se oye? No, no se escucha. Ok. Les voy a dejar, entonces, si no se escucha, déjenme ver si puedo hacer que se escuche micrófono integrado. Ah, sí, igual que sistema, aquí está. Déjenme ver igual que sistema, a ver si ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? No. Les voy a dejar yo creo que les va a dejar la dirección. Déjenme ver si puedo completar este micrófono integrado, micrófono interno. ¿No? ¿No? ¿Ya se oye o no? ¿Sí se oye? Se escucha diferente, no sé si... Bueno, pero el sonido no. El sonido no. ¿No? No se escuchó. ¿Tienes ahí el podcast Marce? Sí, claro. Si gusta, se los pongo directo en el... ¿No se escuchó, verdad? Aquí no. Ok. Todavía no. Pongo la introducción, ¿verdad? Ajá. Sí, a ver, más a ver si en la tuya se escucha. A lo mejor aquí. Los voy a poner aquí directo. Ahí sí. Ajá. ¿Sí? Sí. Bienvenido a Faxeomatoide, el podcast que te resume de manera comprensible las principales enfermedades reumatológicas y en el que has de encontrar un complemento a tu estudio. Nuestro objetivo es que el médico en formación y especialista clarifiquen el significado de enfermo reumático y sus implicaciones. Esperamos te sea útil como fuente de conocimiento aplicable en la práctica clínica y te invite a ser más curioso. Este podcast está hecho y recomendado por miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así que no te lo puedes perder. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Maxe. Yo creo que aquí parte de la dinámica fue lo proactivos que se mostraron los estudiantes. Le digo, era nada más darles una idea o acompañarlos en alguna idea que tuvieran, y ellos mismos empiezan a desarrollar los contenidos y empiezan a desarrollar, entre ellos mismos se organizan y empiezan a mostrarse muy proactivos. A mí eso fue lo que más me gustó de trabajar con ellos. Los profesores se adaptan también mucho al ritmo que los estudiantes marquen. Entonces, en la medida en la que los estudiantes empiecen a desarrollar nuevas estrategias, el profesor ahora es el que tiene que ir alineando o alcanzando al estudiante. Otra duda que tenían también era sobre los exámenes, cómo se realizaron los exámenes y cómo evitábamos que copiaran por WhatsApp o que estuvieran realizando algunas actividades que no podían, por ejemplo, consultar en Google y demás. Lo que se hace es, básicamente, Moodle nos permite realizar exámenes de manera muy dinámica. Se hacen exámenes con un banco de preguntas. Los exámenes pueden ser diferentes si se tiene un banco de preguntas lo suficientemente grande, o también lo que se hace es poner los exámenes de manera tal que las preguntas vayan en orden aleatorio y las respuestas también. La respuesta siempre va a ser la correcta, pero siempre va a estar de manera aleatoria. Y lo que también otra parte que le sugerimos a los profesores fue no dar tanto tiempo. Muchas veces nosotros en el aula hacemos 20 preguntas y dejamos la hora completa para que el estudiante la responda, cuando a lo mejor el estudiante en 15 minutos o en 20 minutos ya acabó. Entonces lo que hacíamos era, calculen ustedes el tiempo que un estudiante promedio se tarda en leer la pregunta, y si sabe la respuesta debe de ser prácticamente inmediata la respuesta. Entonces se ponía un tiempo justo.
sí fue una de las cuestiones en las que hubo a lo mejor queja al principio de que les faltaba un poquito de tiempo, pero esa es una de las estrategias. La otra era pues complementar la evaluación, que no fuera nada más de opción múltiple, sino poner algunas preguntas abiertas de que el profesor tenía que responder o tenía que leer y tenía que calificar la aportación de los estudiantes. Esa fue una. Y creo que había, y la asistencia, por ejemplo, la asistencia, lo que hacían los profesores es, al momento de que entran a TIP, se registra quiénes son los que entraron, entonces es la manera en la que podían ellos verificar la asistencia. Igual para, por ejemplo, la sesión que se hizo con el streameo de video, lo que se llama video stream, que es lo que comentaba que sea vía YouTube. Se les mandaba una liga privada, los estudiantes se conectaban en sus casas a la misma hora, todo era síncrono, y ahí lo que se hace también es verificar quiénes participan o quiénes están conectados en el chat a través de una aportación. Si se ponía hola, buenos días, y esa era la manera en la que se realiza, el chat se queda grabado, entonces es muy fácil que el profesor diera. Si a su razón, lo que se hacía era dejar un poquito más tiempo el video y se le notificaba al profesor que el estudiante iba a verlo posterior. ¿Cuál era la razón de hacer este tipo de interacción? Bueno, los profesores más tradicionales de nuestra facultad les resultaba un poquito difícil concebir el hecho de que se les dejara el video y que el alumno lo pudiera ver cuando ellos consideraran que tenían tiempo o que podían hacerlo con mayor concentración. Y la manera en la que se hizo fue a través de este streaming de video, pero esto implica también que el estudiante se conecte a la misma hora que el profesor y que si el estudiante tiene algún problema por lo que sea, pues no pueda ver el video. Se le convenció al profesor también, a algunos de ellos, tuvimos que insistir bastante para que les dejaran el video un poquito más, porque consideran que es importante también la disciplina que se les impone a los estudiantes en de que a una hora, en determinado lugar y en determinado espacio, ellos tengan que estar presentes. Esto fue a manera de pues continuar con la disciplina que se tiene en la Facultad de Medicina, ¿no? Y no volverse demasiado laxos en esto. Una de las cuestiones que les creaba un poquito de ruido a los profesores era que los estudiantes no iban a ver el video sino hasta que prácticamente llegara la hora del examen, cosa que para sorpresa de todos nosotros, pues no fue así. Los estudiantes les gusta la dinámica de estar viendo al maestro, de regresar el video el número de veces que sea necesario y así poder discutir algunas de las dudas que se tienen. Y creo que esas eran las cuatro formas en las que se realizaron nuestra dinámica durante la pandemia. Sí es importante considerar que hay que acompañar a los profesores, hay que bajar el nivel de ansiedad de muchos de ellos para que puedan sentirse cómodos con estas nuevas tecnologías. Para muchos de ellos es la primera vez que utilizan este tipo de recursos, entonces sí, el acompañamiento constante es muy importante. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Claudia. También agradecemos a Maribel, a Guillermo y a Marcela. Muy buena la presentación del día de hoy de todos ustedes en el quehacer de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el cómo enfrentaron esta situación. Por ahí preguntaban también sobre el cómo se desarrollaron la asistencia. Pues hubo diferentes formas de realizar la asistencia a las facultades. Cada uno tuvo su protocolo, pero siempre cuidando el bienestar de los profesores y de todos los trabajadores. Y como ahorita ya respondió también Claudia, pues hubo un registro y estuvieron por ahí asistiendo de manera controlada. Bien, también por ahí hubo reuniones en el caso de otras facultades, reuniones por Teams y por Zoom, aprovechando estas herramientas para poder establecer incluso hasta WhatsApp, para poder establecer reuniones y ponerse de acuerdo cuando se trataba de colegiados. Bien. Entonces, bueno, por este día les agradezco que hayan estado presentes. Les recuerdo, si son tan amables, de poner ahí su nombre al menos, su nombre o su correo y su nombre y su correo, para poder registrar que estuvieron presentes el día de hoy. Muy interesante la participación del ponente y de las ponentes. Y les recordamos que el día de mañana vamos a estar nuevamente en este primer simposio para que nos puedan acompañar. Que tengan un muy buen
resto del día. Muy buena tarde y muchísimas gracias. Hasta pronto.